Mariana es una mamá de Buenaventura que se enteró por un mensaje en el celular de su hijo que de 14 años, apenas 14 años, ya estaba probando sustancias psicoactivas con sus amigos. Se reunían en diferentes espacios de su colegio y ahí pasaba lo peor. Ella nunca había tocado el tema con él porque pensaba que así lo mantenía alejado y que si no hablaba, si no tenía esa conversación difícil con su hijo adolescente, pues él simplemente no iba a caer en esto. Pero la verdad fue otra. Y es que miren, en Colombia la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas es de 13 años. Además, las cifras son alarmantes. Según el Observatorio de Drogas del país, el 17,5% de los adolescentes antes de los 18 años ya ha tenido un primer encuentro con esas sustancias psicoactivas. Aquí la pregunta es para los papás. ¿Estamos hablando de esto con nuestros hijos o más bien estamos esperando a que ellos lo aprendan en la calle, en el colegio, con amigos o incluso con personas malintencionadas? Si ustedes también se están preguntando esto, los invito para que se queden en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. El consumo de sustancias psicoactivas es un tema que inquieta, preocupa y a veces paraliza. Muchas familias no saben por dónde empezar la conversación, temen ser demasiado severas o demasiado laxas, o simplemente se sienten perdidas frente a una problemática que se presenta cada vez a edades más tempranas. Pero lo cierto es que hablar a tiempo, con sinceridad y sin prejuicios, puede marcar una diferencia grande en la vida de niños, niñas y adolescentes. No se trata de asustar o de imponer miedo, sino de construir confianza. Nombrar lo que nos preocupa es el primer paso para enfrentar realidades tan complejas como el consumo de drogas. En la casa, en la escuela, en los espacios comunitarios, el diálogo constante es una herramienta muy poderosa para prevenir desde el afecto, desde la escucha activa y desde la información clara. Este programa es una invitación a derribar silencios, a preparar a nuestras hijas e hijos para tomar decisiones responsables, a ser guía sin imponer y a acompañar sin controlar. Porque cuando hay preguntas, debe haber respuestas, y cuando hay cuidado, hay posibilidad de futuro. Félix, Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Arranco con una cifra y con usted, Félix, para que nos ayude un poco a entender qué es lo que nos está pasando como sociedad. En Colombia los datos dicen que un 13,7% es el promedio años de edad en que los niños están empezando a consumir sustancias psicoactivas. 13,7 años, eso es bajísimo. ¿Qué cree que está pasando? ¿Cuáles pueden ser las explicaciones? Y de lo que usted ha visto, porque sé que usted lleva varios años trabajando para ayudar a personas que están en situación de drogadicción. Bueno, creo que esta preocupación la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de diferentes edades. La edad, digamos, promedio es esa, pero también hemos encontrado casos de niños que comienzan 9, 8, 10 años. Increíble. Estamos en una era en la que infortunadamente, lo inmediato, lo mediático, también ha contribuido en parte a que este fenómeno se extienda, se profundice, pero las raíces siguen siendo las mismas, ¿no? Los temas de familia, los temas de entornos, siguen teniendo peso, eso es indiscutible. A veces centramos mucho la atención en las sustancias y pareciera ser que es lo relevante. Quienes hemos trabajado en esto sabemos que la sustancia, por supuesto, es un factor importante, pero también está el contexto donde las personas
conviven, y está también el desarrollo personal que cada uno tiene y los elementos con los que enfrenta la vida. Esos factores, cuando confluyen, infortunadamente se traducen en comportamientos que llevan a que muchas personas se inclinen por el consumo y que encuentren en el consumo respuestas que tal vez deberían encontrar de otras maneras. Sí, claro. Los consumos, no se puede decir que todos son complejos. Los consumos pueden ser dependientes, pueden ser ya llegar a la adicción, pueden ser recreativos, pueden ser funcionales en algunos casos, y toda esa variedad de situaciones pues un poco hacen compleja el abordaje, porque no solamente podemos hablar de consumos problemáticos, que son los que más preocupan a la sociedad. Los consumos en general, por supuesto, deben ocupar nuestra atención, pero es una atención diferenciada. Lo ideal es que tengamos la posibilidad de no llegar a consumos problemáticos, de no llegar a consumos dependientes y menos a consumos adictivos. Lo ideal, porque además creo que es muy difícil que el ser humano no consuma y altere un poco su comportamiento a partir de sustancias, es que tengamos consumos informados, ojalá habilidades sociales que nos permitan enfrentar la vida en todas sus manifestaciones de maneras adecuadas, y que la comunicación sea un factor que nos ayude también a hacer menos relevante el consumo y a darle más importancia a la vida en todo lo que ésta representa, ¿no? Rafael, yo quiero seguir construyendo sobre lo que nos ha dicho aquí Félix, me llama la atención, y es diferenciemos eso, porque uno como que mete todo en una bolsa, entonces dice hay distintos consumos, los dependientes, los problemáticos, y hay mitos alrededor de los cuales es no, si usted toma cierto traguito cuando está de fiesta, pues eso no es problema. No, de pronto si consume marihuana, pues es que esa es natural, entonces esa tampoco es problemático, y apenas va en eso. Quiero que usted nos ayude un poco a construir en ese rango que nos ha hablado Félix, cómo es que se va caminando y si nos tenemos que preocupar desde un principio o no, o dónde nos empezamos a preocupar. El tema, Adriana, es que, como dice el doctor, la experiencia de consumo es una experiencia que es subjetiva. Sí. O sea, una cosa es lo que yo vivo como consumidor, y otra cosa cómo lo viven las personas que están alrededor mío, que son, digamos, como esos observadores externos. Pues posiblemente una persona que se tome una cerveza en un fin de semana, pues creo que la mayoría estaremos de acuerdo, pues que eso es un consumo recreativo, que es algo ocasional, inclusive pues a veces se le puede poner la etiqueta como de social, pero una persona bajo otro código o bajo otra estructura ética, moral, de principios, el nombre que le queramos poner, pues seguramente puede resultar algo escandaloso. Y estoy hablando de una cerveza, pero a partir de esa cerveza pueden haber 59 ejemplos diferentes. Una ida a un casino, consumo de sustancias, digamos, que a veces también llamamos mal fuertes o débiles o sin alto o suaves, pues. Entonces es muy complicado, o sea, repito, porque todo parte de la experiencia mía como consumidor, ¿sí? Yo qué es lo que percibo y qué es lo que busco a través de eso. A partir de esa instancia es donde debemos como empezar a visualizar realmente qué es un problema y qué no es un problema. ¿Sí? Problema pues también entre comillas. ¿Sí? O sea, qué es un consumo, como le decía el doctor, que es un consumo recreativo, ¿sí? Que es un consumo ocasional, que es un consumo social, o que definitivamente ya entra en una categoría de patrón de abuso. Ahora, desafortunadamente, pues para la población en general, ¿quiénes somos los encargados de determinar si hay patrón de abuso o no? Pues nosotros, los especialistas en el tema. Sí, o sea, yo no puedo permitir, y lo digo pues con humildad y con respeto, sí, como que sea la gente afuera, la gente que no conoce el tema, sí, que tienda a esa falsa normalización de ciertas conductas, pues que son conductas, Adriana, que tenemos muy claro que se pueden salir de control. Es que todas las personas que hoy están en un programa de rehabilitación o que tienen una conducta de abuso o que están inclusive pues en condiciones casi pues de extrema gravedad secundarias al consumo, pues todos empezaron consumiendo una vez. Sí. Ese primer consumo fue el que detonó lo que luego resultó ser una catástrofe de salud para ese individuo. Entonces, no podemos permitir, repito, que sea la persona o que sean, digamos, las personas que no conocen del tema quienes determinen, o sea, si es un abuso o terminar normalizando una conducta que luego se puede salir de control. Pero yo quiero, Félix, arrancar entonces, porque aquí lo que queremos es revisar un poco esos consumos iniciales, tempranos en edad, y cómo los padres de familia pueden empezar a hacer, si se puede, algo de prevención, qué tanto incide la familia. ¿Cómo hablar con estos chicos? Usted me dice, hemos encontrado niños de 8 años. ¿Cuándo de pronto lo que para nosotros parece ser una situación normal puede salirse de contexto? Y si hay líneas rojas en las edades, le voy a poner un caso hipotético. Estamos en una fiesta y de pronto un niñito de 8 años, porque tiene
curiosidad, dice yo quiero probar qué es el trago, déjelo que eso es bueno que él pruebe para que después él se controle. Hablemos también de esos mitos, de los riesgos que hay implícitos allí. Bueno, el consumo per se tiene riesgos, eso es indiscutible. Cada persona, y bien lo decía el doctor ahora, tiene particularidades. Cada ser humano tiene no solamente una subjetividad, sino tiene también un comportamiento fisiológico que es diferenciado. Lo que sabemos es que los consumos tempranos aumentan los riesgos, eso ¿Sí? es indiscutible, porque además no está simplemente el factor fisiológico, también tiene que ver con qué es lo que yo intento resolver con la sustancia. La sustancia para algunas personas es una muleta Ajá. emocional, si se quiere, que ayuda a resolver, que efectivamente ocurre. Ahora el asunto es, hay temas que no son fáciles de manejar en la familia, el tema de la muerte, el tema del sexo, el tema del consumo de sustancias, se vuelven un poco complejos de manejar y se prefieren ser evitados. Creo que hay algo que en familia tiene que empezar a hacerse y es tener los elementos que permitan, si no bien hablar directamente de estos temas, generar los entornos que faciliten que la comunicación siempre sea posible y que aquellas dudas, inquietudes que se puedan tener acerca de temas puedan ser expresadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, iba precisamente a esa parte. El tema comunicación es un tema que no es sencillo entre las personas, sobre todo porque hay temas tabú, como mencionaba ahora, ¿no? Y a veces Temas es más que no difícil son, en la familia, y perdone que le corte, ¿no? por supuesto, y más dependiendo de los sesgos morales o Exacto. ideológicos que se tengan, porque eso también determina la calidad de la conversación que yo pueda tener. Uh-huh. Qué tan informado estoy acerca de las sustancias o qué tan prejuiciado estoy frente a cualesquiera de estos temas, el de las sustancias en particular. Sabemos bien que quienes tienen información precisa y quienes saben que retardar el consumo lo más posible, y hablo de todos los consumos, no hablo de ninguno en particular, facilita también que eso que llamamos criterio, que vamos formando a lo largo de nuestra vida, producto de las experiencias que vamos teniendo, pero también del acompañamiento que tienen adultos cercanos, nos ayudan a forjar mejores decisiones. Uh-huh. Cuando tempranamente tenemos que enfrentarnos a eso y la presión de grupo, la curiosidad o la mala orientación a veces hace que empecemos caminos que son complejos de devolver. Y no me refiero solamente a las sustancias, me refiero a la sexualidad, me refiero también al comportamiento ilícito, me refiero a todas esas decisiones que en algún momento se toman o por mala información o por presión social o porque no se habla de los temas. Uh-huh. Y tardíamente los padres, las madres, los familiares se dan cuenta de aquello que tal vez era visible pero no quería ser visto. Sí. Dejar de hablar de esos temas implica que en algún momento, por supuesto, no solamente va a aparecer la sorpresa, sino también a quién le echo la culpa de esto que está ocurriendo, ¿no? A usted que no prestó atención, a usted que no habló del tema, y ese tipo de cosas no ayudan, por supuesto. Claro. Creo que la comunicación abierta en la familia sobre temas tan complejos como estos, primero implican una preparación de los padres y de las madres para hacerlo. Implica que no solamente, y ahí hay que ser cuidadosos, el tema se vuelva solamente de especialistas en el sentido de poder hablarlo, porque creo que sí se puede tener información adecuada sobre el asunto. Lo que hay que evitar es el prejuicio, porque el prejuicio sesga mi manera de conversar y me plantea de una determinada manera, moralista a veces, que infortunadamente le quita peso a lo que quiero decir, porque estoy tratando de influenciar al otro desde el miedo, por ejemplo, o desde el prejuicio, y eso otros lo van a contradecir. Quiere decir que lo que yo le diga, seguramente otro que se considera mejor informado puede influir de una manera distinta en la opinión de esa persona que ha empezado a consumir. Ahí es donde tenemos que ser cuidadosos. Interesante eso, o sea, sin sesgo ideológico, moralista, porque es irrebatible, de pronto con hechos y conciencia, ciencia, digo yo, sí, argumentos de peso. Información. Claro. Rafael, quiero volver al tema del consumo temprano de cualquiera de estas sustancias. ¿Cómo está el cerebro de un chico de 10 años? Digamos, hablemos de la edad promedia de 13.7, pero nos ha dicho que puede ser mucho más abajo que comiencen estos consumos. ¿Qué le pasa al cerebro con ese impacto? ¿Es mucho más vulnerable? Sí, claro, y yo inclusive le bajaré un poquitico la estadística al doctor. O sea, yo he tenido pacientes que han empezado el consumo a los 7 años. Primero, ¿cómo se explica eso?
Y después me responde la pregunta de es que el tema es que, Adriana, es una respuesta pues, que implica demasiados, un nudo que tiene muchísimas puntas, sí señora. Lo primero es el modelo de crianza. O sea, yo siempre lo he dicho en todas mis conferencias sobre este tema, que todo depende del modelo de crianza. El doctor dice algo que es supremamente claro, es la comunicación, ¿sí? Y específicamente en este tema, Adriana, es la comunicación emocional, ¿sí? Sabernos reconocer como individuos emocionales y que a partir de esa experiencia emocional mía, personal, individual, propia, eso yo aprender a reconocerlo y aprender a expresarlo. Si revisamos las estadísticas, más o menos del 15 al 45% de los trastornos emocionales están asociados al consumo de sustancias psicoactivas, o más del consumo de sustancias psicoactivas a las conductas adictivas. Sí, generalicemos un poquitico más el término. Si usted me pregunta, Adriana, doctor, el 99.9% de los pacientes que yo veo todos los días en consulta han empezado el consumo a partir de una afectación emocional. El 99.9%. Ese estudio no existe, obviamente, porque es una estadística personal de mi consultorio, pero más o menos, pues, lo que sí dicen los artículos es que entre el 14, 44, 45% es donde está la estadística. Entonces, hablábamos de unas estrategias preventivas, ¿sí? Hablamos de un cerebro que se está formando, pues es un cerebro que desafortunadamente, o por factores, digamos, de la crianza, ¿sí? Muchas veces disfunciones familiares, dificultades pues, en las relaciones interpersonales, pero también hay un modelo que es genético, Adriana. ¿Sí? A partir de la genética, o sea, tenemos claro que la enfermedad mental se transmite, ¿sí? Y también tenemos que ser muy claros en esto. El consumo, las conductas adictivas son enfermedades crónicas y son enfermedades que son potencialmente transmisibles desde el punto de vista genético. Wow. Entonces, por eso le digo, es un nudo que es muy enredado y que tiene muchísimas puntas. Ahora, ¿qué se debe hacer? Lo primero, pues, como lo dice el doctor, empezar a reconocernos como individuos emocionales y aprender a expresar esas emociones. Si no, a veces ni siquiera, ya como adultos, yo ya casi con más de 50 años, y a veces ni siquiera sé cuál es la emoción que tengo en la cabeza. A mí me cierra un carro y yo no sé si tengo rabia, si tengo tristeza, yo no sé ni qué tengo. Entonces, a veces ni siquiera logramos reconocer eso. Pues imagínense lo que pasa en un niño que yendo a la pregunta inicial, que apenas está formando el cerebro. Claro. O sea, el cerebro se termina más o menos como ya de configurar todas sus conexiones más o menos a los 13 años. Entonces imaginen un cerebro que apenas está empezando a hacer conexiones y yo ya lo empiezo a impactar, repito, y ojo con esto, no con sustancias psicoactivas, con conductas adictivas. Y la conducta adictiva ahorita puede que ser está cualquiera, de moda, hasta redes, hasta estoy todo el día en el aparatito y tal. Llámese pantalla, llámese la red que le queramos poner el nombre, que para no decir ninguna, de la red que le queramos llamar. A partir de eso, esas conexiones neuronales ya se empiezan a configurar de una forma, digamos, errática. Claro. Entonces, estamos cogiendo ya niños desde los 5 años, pero pues como es la pantalla, como es el celular, como es la única forma de dejarlo quieto, pues Adriana, yo creo que todos, doctor incluido, hemos visto en un centro comercial, en un supermercado o en la sala de la familia, el niño ya de 4 o 5 años viendo el videito ahí en la pantalla. ¿Por qué? Porque es la única forma de dejarlo quieto. A partir de eso, Adriana, un cerebro que se está formando, que está en la fase crítica de formación, en la fase crítica de establecer conexiones, ya estamos empezando a desconfigurarlo. Bueno, vamos a hacer un corte a comerciales y ya regresamos para seguir revisando este tema y tener algunas pautas de cómo podemos abordarlo en la familia. Hay una estadística que dice que el 80% de todos los colombianos nos hemos acercado al alcohol o a los cigarrillos al menos una vez en la vida, 80%, lo cual es una cifra grande. Pero Félix, yo quiero hablar a usted sobre la normalización de, ya vamos a entrar a los consumos, pues porque sí entendemos que hay una gran variedad de adicciones, pero quiero centrarme en consumos de sustancias psicoactivas, incluso cigarrillos. Estamos viendo ahora los famosos vapeadores y entonces pensamos que eso es como más cool, eso no es tan mal visto, no es tan chévere y ahora es que empezamos a ver también una cantidad de problemas con eso. ¿Cuándo empezamos a normalizar lo que no debería ser normal? Ayúdeme a tratar de identificar esas líneas porque quiero que los padres o las personas que nos están viendo digan, bueno, yo ¿cómo intervengo? ¿Cuándo intervengo? ¿Cuándo paro? ¿Cuáles son esas líneas rojas? Bueno, un tema bien interesante este.
Empiezo un poco haciendo una retrospectiva. Los consumos inicialmente, que en las culturas primitivas eran rituales, estaban asociados a comportamientos colectivos en los cuales la sustancia cumplía una función. Así es. En algún momento, producto de que ya dejamos de ser aldeas, poblaciones y nos convertimos en poblados más altos, más la urbe, ciertos niveles de control se pierden y empieza entonces ya a perderse el carácter ritual y aparece el consumo que llamamos recreativo, donde ya no existe un mediador como el ritual, sino la sustancia como una búsqueda. El alcohol tal vez es la primera, aunque hay otras también en culturas primitivas donde aparecen, ¿no? Toda cultura ha tenido sustancias psicoactivas para diferentes asuntos y se ha identificado en particular con ellas, algunas para aumentar rendimiento, para largas caminatas o para ritos de iniciación. A medida que las urbes, las poblaciones crecen y se convierten en urbes, empieza a aparecer el consumo recreativo y empieza a aparecer el consumo problemático, porque ya no existe un control que garantice que de alguna manera ciertos comportamientos estén asociados al consumo y sean regulados socialmente. Recreativo y problemático, ¿me ayuda a entender esa diferencia? O sea, recreativo es el que todos hacemos de alguna manera, Sí. y ahí estamos incluyendo todas las sustancias. Cuando no se tiene, o sea, cuando no existe un factor que haga que yo dependa de ese consumo para cualquiera sea la situación. Es un consumo social, si se quiere, donde yo lo hago porque está asociado a un ritual que puede ser encuentro o que puede ser en algún momento también asociado a lo académico cuando se consume café o cuando se consume cigarrillo, pero empieza a volverse repetitivo y es ahí donde también aparece la situación problemática. La normalización en términos de lo social un poco tiene ese origen que le estoy mencionando y tiene que ver con que la sustancia se asocia a ciertos espacios y a ciertos comportamientos. Hoy, digamos, producto de estos tiempos en los que estamos, la fiesta electrónica ha asociado ciertos comportamientos de consumo que tienen que ver con ciertas sustancias. Las fiestas regularmente están asociadas al alcohol, a veces también al consumo de cigarrillos, ahora vapeadores más en boga, y eso quiere decir que eso ha permitido que el encuentro entre seres humanos alrededor de ciertos asuntos que al principio eran rituales, casi siempre espirituales o religiosos, ahora más sociales, pues tienen que ver con que la sustancia va a estar ahí. Alcohol, cualquiera sea la presentación que tengas, cigarrillo, cualquiera sea la presentación, vapeadores, que es un poco primos hermanos de los cigarrillos, y alrededor de eso otras sustancias. Normalizar un poco es decir, no hay problema, se puede, y está asociado a esto. Uno podría decir sí, pero volvemos al tema que en algún momento tocamos. ¿Cómo hacer que el consumo no progrese a ser problemático? ¿O cómo hacer que el consumo no progrese a ser dependiente o adictivo? Eso fundamentalmente tiene que ver con la persona y tiene que ver con el entorno de la persona, porque la sustancia siempre va a estar disponible. Colombia tiene la particularidad de ser tal vez uno de los lugares donde la sustancia está más disponible y de muy buena calidad. Eso hace por ejemplo, que en la tengamos, cocaína somos productores como de un 90% de todo lo que se consume en el mundo. Y tendría que decirse que también la calidad de la sustancia en Colombia, la que se consigue, pues hace que otros vengan a buscarla, mientras que aquí tenemos un 60%, en otros lugares no alcanzan el 6%. Quiere decir, la disponibilidad de la sustancia es uno, pero también lo que me lleva al consumo de la sustancia, que es donde aparece el tema de normalización. O sea, yo lo considero disponible, pero puedo tomar la decisión de no hacerlo. ¿Qué me lleva a hacerlo? Es un poco lo que hace que en un momento dado se ponga en cuestión. De esa estadística de la OMS se deriva otra que dice, de esas muertes que hablamos, de las 600.000 al año, un 80% son producto de opiáceos. Y hoy estamos mirando cómo hay unas drogas sintéticas que con solo un consumo han matado chicos. Lo hemos reportado en las noticias que vienen de todo lado. Mi hija estaba normal, mi hija le metieron esta sustancia y se murió ahí mismito. Entonces yo sí creo que, digamos, hay diferencias en lo que se consume y yo quiero que usted me ayude un poco desde el punto de vista médico, pues obviamente no una por una, pero sí cuáles son los rangos de esas alertas mucho más graves para la salud de las personas. De ahí tenemos que partir, Adriana, de algo que yo mencionaba pronto al principio del programa y era pues, que esto a veces que mal llamamos como drogas suaves y drogas fuertes.
No queremos normalizar ninguna. Exactamente, ni Ajá. normalizar ninguna, ni ponerle como un rango ni de suavidad ni de fuerza a una. Pero sí, definitivamente, pues digamos que en escala de riesgo para la vida, sí hay unas que tienen menor riesgo para la vida y otras que tienen, digamos, o sea, como de moderado a severo, para ponerle como algún nombre. Sí, evidentemente, pues la marihuana, pues es una de las que pudiéramos llamar como de las drogas suaves. Sí, de las drogas suaves. Y realmente las estadísticas de muerte por marihuana realmente son muy bajitas. ¿Sí? Las drogas que ya sí podemos llamar fuertes, dentro de los que se incluye la cocaína y se incluye los opioides como la morfina, bueno, la morfina es un medicamento, como la heroína o los derivados del opio, sí ya pueden tener unas implicaciones para la vida ya muchísimo más graves. Sabemos pues desde el punto de vista médico que la cocaína, por ejemplo, puede inducir unas arritmias que son letales, puede inducir una miocarditis y, repito, unas arritmias que son letales y pueden matar al individuo inmediatamente. Los opioides pueden producir falla respiratoria fulminante también. Entonces son situaciones que tenemos que saber y que las personas que consumen, como usted lo decía en algún momento, pues al menos la persona sepa lo que está consumiendo y sepa los riesgos que eso conlleva. ¿Sí? Ahora, no, pues doctor, y el alcohol, y pues sí, o sea, el alcohol pues también puede producir una obnubilación, puede producir una falla neurológica en la que la persona pierde el sentido y ahí es desafortunadamente pues cuando ocurren esos accidentes que las personas fallecen. O sea, no es que la persona, que también es muy raro reportar un caso pues como por un consumo excesivo de alcohol, sino más bien las consecuencias del consumo del alcohol. Entonces la persona que sale a la calle y entonces se agarra una pelea. Pues, cuando sí, ya usted pierde el juicio. Exactamente, Usted no es pues usted. empieza a manejar. Entonces cuando la persona maneja, pues hay una falla neurológica, hay una falla cerebral, una falla en el cerebelo, hay dismetría, bueno, alteración como de la movilidad, y es cuando ocurren los accidentes pues que desafortunadamente todos los días los vemos. Sí. Y que volvemos al punto, pareciera como que lo estuviéramos normalizando. No, ajá, las personas se mueren en las conductas adictivas. Por ejemplo, el casino. Sí, pues el casino, pues en teoría, bueno, pues ¿qué puede producir un casino? Pero es que el tema no es el casino, sino lo que estaba incluso a veces alrededor del casino, por ejemplo. Sí, claro. Pero Félix, a ver, entonces, digamos, cojamos ese tema de la marihuana, ¿no? Porque nuevamente quiero como poner en duda o en cuestión esos mitos. Entonces, la marihuana, como es natural y como de pronto es de las denominadas suaves, yo ni siquiera me doy cuenta si mi hijo la está consumiendo o no, y pues ni siquiera toco el tema. ¿Por qué hay que tocar el tema? Y yo como me doy cuenta si está consumiendo o no, ¿me puedo dar cuenta? Así sea de esas denominadas drogas suaves. Bueno, hoy creo que estoy de acuerdo con eso, con el doctor Rafael. Tal vez de las sustancias menos complejas en su manejo es el tema de la cannabis. Es muy común su uso, no genera un tipo de problemáticas que vuelvan disfuncional a la persona. Es más la repercusión social que esta tiene. También es cierto que hay otro asunto y es que a medida que se ha especializado la producción, se ha incrementado el nivel de THC producto de las maneras como se cultivan, y eso quiere decir que hoy tenemos marihuanas más potentes, por decirlo, sí. ¿no? Entonces, eso ya no es la marihuana de tiempo atrás. Puede haber en ese sentido algún nivel de alteración, pero sigue siendo todavía de las sustancias en general la que menos problemáticas genera a nivel social y a nivel personal. Que no quiere decir que no tenga riesgos. Por supuesto que toda sustancia que se consuma los tiene y está asociado en mucho a las características personales de cada quien. Hoy podríamos decir que de los consumos menos dañinos, en una escala moderada, como dice el doctor Rafael, la marihuana es tal vez la sustancia más consumida a nivel mundial después del alcohol, pero sus efectos no son tan graves como las de otras sustancias. Volvemos a lo que decíamos ahora. Creo que hay que conversar sobre ciertos temas y uno de ellos es el consumo. Negarlo me parece a mí que es inconveniente porque es como cerrar la posibilidad de que ese sea un tema del que se pueda hablar, y cuando no se puede hablar, pues no se habla aquí, pero se habla en otros lugares y se habla a veces de manera escondida, velada, y al no hacerse lo que representa en el momento en el que, como decíamos ahora, aparece la sorpresa, se vuelve un factor de reclamo que regularmente lleva a tensiones que no siempre se manejan bien y que se vuelven dificultades a nivel de la familia, porque nunca se pudo hablar, porque no se pudo mencionar o porque existía un sesgo que no hacía
que fuera de fácil manejo el poder hablar de eso. Y porque yo no sabía de la marihuana, cómo podemos pasar a otras sustancias y dónde yo trazo esa línea. Vamos a dejar allí, regresamos después de comerciales para que me ayuden un poco con eso. Nuevamente, la intención es que la gente aprenda y tome decisiones informadas de cómo manejar el asunto en casa. ¿Te gustó la película de anoche? Sí, aunque el final fue medio raro. A mí también, pero me gustó cómo mostraron al chico cuando empezó a perderse. Lo de las drogas, Sí, sabes que hay muchas formas de mostrar eso, pero pocas lo hacen sin adornarlo. ¿a ti te ofrecieron alguna vez? Sí, y una vez acepté, ¿En serio? una sola vez. Me sentí fuera de control y supe que no era para mí. Por eso quiero que podamos hablarlo, sin miedo, sin secretos. ¿Quieres? Es suave, solo relaja. Es Nada grave, todos lo hacemos, solo un poco. No te voy a juzgar. Prefiero que hables conmigo, a que sientas que estás solo. no, gracias. Ya me voy. Nos vemos. ¿Todo bien? Hoy me ofrecieron algo. ¿Quieres hablar de eso? Una amiga me dio algo, pero no lo tomé. Pensé en lo que hablamos. Pensé en ti. Me siento muy orgullosa de ti, no por decir que no, sino por saber quién eres. Mamá, puedo seguir contándote estas cosas, aunque a veces no sepa cómo. Siempre. No necesitas tener las palabras perfectas, solo estar dispuesto a hablar. Hablar no lo es todo, pero es el comienzo. Escuchar sin juzgar es abrir una puerta. Y saber que puedes confiar, incluso en los momentos difíciles, puede cambiarlo todo. Rafael, y yo creo que ya hablemos de dos sustancias que son de las que más nos están asustando hoy en día. Fentanilo, por supuesto, ketamina, digamos, muy altísimo el riesgo, son las noticias que nos están llegando, hay alertas ya en Colombia sobre el tema. Yo quisiera que usted, desde el punto de vista médico, me explicara cuáles son esos riesgos allí. Adriana, primero antes de hablar específicamente de ketamina y fentanilo, alguna vez yo escuché una frase que el mismo cuchillo que me alimenta es el mismo cuchillo que le puede hacer daño a alguien. Ajá. La ketamina y el fentanilo son sustancias médicas, sí son medicamentos que utilizamos en la medicina hace muchísimos años, con muchísimo éxito lo utilizan los anestesiólogos todos los días de la vida desde hace más de 50 años. Cuando yo estaba en la escuela de medicina hace 30 años ya se utilizaba fentanilo en anestesia y se utilizaba ketamina en anestesia. Incluso lo utilizamos, Adriana, para el tratamiento. Ahorita hay un tratamiento innovador, pues, entre comillas, de ketamina para la depresión, y el fentanilo lo hemos utilizado hace muchísimos años, derivados del fentanilo para el dolor. Así es. El tema es cuando sacamos esto del escenario médico y lo metemos en el escenario de la conducta adictiva. Evidentemente son sustancias que se están, primero que todo, consiguiendo de forma ilegal. Eso es lo primero que hay que decir, o sea, que no solamente a veces lo que está como implícito en la conducta adictiva, sino lo que está alrededor, de la conducta adictiva, sí, que es el comercio ilegal de la sustancia. Se vuelve negocio. Exactamente. Y cuando se vuelve negocio, todos los límites éticos se vuelan. Exactamente. Entonces, le repito, o sea, partamos de la base que la ketamina y el fentanil son medicamentos que utilizamos para los pacientes para cierto tipo de tratamientos. Dos, hemos desafortunadamente sacado estos medicamentos y los hemos puesto en la calle, pues, para desarrollar conductas adictivas, pues, que pueden llegar a ser potencialmente letales. Ambos, digamos, medicamentos que pueden inducir arritmias cardíacas, ambos medicamentos que pueden inducir falla neurológica, falla respiratoria, y repito, son potencialmente letales. Desafortunadamente, digamos que estamos en una sociedad en la que alcanzar el placer ya se vuelve cada vez más complejo, ¿sí? Alcanzar eso que llamamos la felicidad, pues se ha vuelto casi una obsesión. Adriana, a la vida de mí fue estar tranquilos. Y yo quiero entrar en ese punto, porque me quedé con la pregunta de qué es lo que nos pasa a nosotros, y quiero que me explique desde el punto de vista del cerebro, o de qué es lo que nos pasa, que nos dice, esta ya droga no me funcionó.
y quiero ir más alto. Es como cuando hay un enfermo y el dolor es cada vez más grande, entonces dele más. Primero empieza con unos no opioides y después pasa a los opioides porque el dolor no se controla. Eso es lo que nos pasa en materia del cerebro o de las emociones, que vamos escalando de lo que hoy nos pareció tranquilito a la marihuana a pasar a unos niveles donde ya se pone en riesgo la vida. Definitivamente sí, Adriana, y yo a veces cuando tengo esta conversación, a veces digamos casi que entro hasta en lo filosófico. ¿Por qué? Porque es que la vivimos fue ser tranquilos, o sea, vivimos para estar tranquilos. Así es. Cuando ese estado de tranquilidad se pierde, porque hay unas sustancias químicas que se encargan de que el cerebro esté tranquilo y que se refleje ese estado de tranquilidad en nuestro funcionamiento diario, cuando ese estado se pierde a través, repito, cuando hay un desequilibrio químico, pues aparecen los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos. ¿Yo qué es lo que hago? Lo más aburridor del mundo, que es ir al psicólogo o al psiquiatra, o me voy para el parque con mis amigos y empiezo a consumir algo. Segundo, hay casi, Adriana, drogas a la medida. O sea, en la medida en que yo tenga como cierto síntoma o cierta afectación emocional, a mí me sirve o la marihuana, o la cocaína, o las pepas, o el fentanil, o cualquier otra cosa. Tercero, en la medida en que yo no voy alcanzando o mi nivel de disfrute se va volviendo cada vez más limitado, pues yo voy buscando algo que vaya superando ese límite. Entonces, si a mí la marihuana no me permite como alcanzar este nivel de placer, pues la marihuana, pues lo hemos hablado muchas veces, pues es casi que la droga de entrada pues a las sustancias psicoactivas. Entonces, a partir de eso, pues yo busco cocaína o yo busco un tipo de sintético, pues llámese tusi, llámese, bueno, lo que le queramos poner. Y si yo no encuentro ese nivel de placer, pues yo voy escalando, Adriana. O sea, y si yo no encuentro, ¿es porque el cuerpo no lo encuentra o porque yo creo que yo no lo encuentro? Porque neurológicamente eso es una estructura del cerebro que es el circuito de recompensa. Okay. ¿Sí? O sea, yo tengo un déficit y en la medida en que yo tengo ese déficit, yo busco cómo gratificarme. Okay. Cuando yo encuentro esa gratificación, ahí es cuando se empieza a activar el circuito de recompensa. Entonces yo, para alcanzar esa gratificación, tengo que volverlo a hacer y lo tengo que volver a hacer. El tema es que esto que está aquí ya se empieza como a correr. Okay. Entonces yo cada vez, para alcanzar más esa gratificación, yo necesito de algo más duro o más fuerte, pues si me permiten el término. Entonces, a partir de eso es que empieza como este escalamiento como hacia las diferentes sustancias. Y le repito, Adriana, o sea, dependiendo de lo que yo busque emocionalmente, pues para eso yo tengo la droga. Sí. Entonces, si yo soy una persona ansiosa, yo busco una cosa. Si yo soy una persona depresiva, yo busco otra cosa. Si mi funcionamiento social es limitado, por decirlo de alguna forma, pues yo también tengo una droga para eso. Si mi nivel hedónico, mi nivel de disfrute es bajo, pues también hay una droga para eso. Y el tema es que químicamente también, en la medida en que yo necesito alcanzar esa gratificación, yo también necesito ir incrementando la dosis. Entonces, a veces fíjese que no es solamente yo cambiar de sustancia, sino también ir cambiando progresivamente la dosis. El tema es que las personas no se dan cuenta, Adriana. Las personas empiezan, y lo hablamos al principio del programa, es que se empieza con un cigarrillo de marihuana, es que se empieza con uno. Y usted no sabe ese cigarrillo dónde lo va a llevar. Así es. Ese es el riesgo. Y ese es el riesgo del cual hay que hablar en familia. La OMS dice que con tratamientos adecuados, y ahora hablaremos de los tratamientos adecuados, no sé cuáles son, me imagino que es tan complejo como hemos visto esto de las adicciones, pero que con el tratamiento adecuado se pueden recuperar 50%. 50% sigue siendo una cifra, en mi parecer, baja. O sea, no es tan fácil salir de este mundo. Ayúdenos a entender un poco esto, por favor. Cuando has llegado a comportamientos dependientes y adictivos, el regreso es más complejo. No, de hecho, no todo el mundo lo logra, y hay que decirlo también muy honestamente. Lo ideal es no llegar a ellos, pero cuando se llega a ellos, casi que mantener o sostener a la persona en un nivel en el que sus riesgos no aumenten o los daños causados no progresen, puede ser una alternativa. La rehabilitación y el tratamiento, por supuesto, existen, pero también hay que decir que infortunadamente no tenemos los niveles de éxito que se requieren o que se esperarían. Sí. Y hay lo que llamamos las reincidencias o las recaídas, como también se les conoce. Los procesos de tratamiento en algunos casos funcionan, o por lo menos permiten a las personas recuperar niveles de funcionalidad sin dejar de ser consumidores o seguir siendo consumidores, quiero decir. Lo que hay que buscar en el caso es qué es viable, qué es posible, qué es conveniente, de qué manera lo que hoy tenemos a niveles de avance, de conocimiento, se ponen a favor de las personas, irme en contra de ellas en el sentido de que aparezca como única alternativa posible la abstinencia. Uh-huh. El consumo difícilmente va a dejar de estar presente en la sociedad. Va a cambiar, va a mutar, se va a acomodar. No sé si en algún momento lleguemos a la regulación o a la legalización. Son escenarios que en algún momento aparecerán como parte de las discusiones que se tendrán que dar, y en ese entretanto tendremos que lidiar
con el qué hacemos con aquellas personas que ya han tenido una conducta dependiente o adictiva y cuáles son las alternativas médicas, psiquiátricas, psicológicas que tenemos para ofrecerles. La prevención sigue siendo un buen recurso y en eso hemos seguido insistiendo. La reducción de riesgos y daños cada vez se fortalece más, como la posibilidad de atender a personas que ya están en consumos activos y no solamente problemáticos o dependientes, también hablamos de consumos recreativos o funcionales. Ahí también la reducción de riesgos y daños está presente. Y el tratamiento y la rehabilitación, como las fases más costosas, más exigentes económica y socialmente, como posibilidades. Todas esa suerte de alternativas las tenemos disponibles, pero hay que también, hay que decirlo, obrar más responsablemente, porque a veces queremos que las personas no lleguen a consumos problemáticos y dependientes, pero la inversión que hacemos para que eso suceda no es suficiente. Es mínima. Claro. Es mínima y esperamos milagros donde tal vez habría necesidad de tener más responsabilidad del orden que sea, ¿no? En salud, en educación, en el mismo ámbito familiar. Yo, Rafael, me pregunto si uno dispone ya estando en un tema de codependencia, en un tema ya patológico, como no sé, como si estoy en capacidad de reconocerme como tal y decir yo voy a hacer todo lo posible para salir. ¿La gente lo reconoce o pueden estar simplemente todavía en el cuento de esto yo lo manejo? No, Adriana, y es demasiado complicado y creo que es la principal causa por la cual el consumo se ha ido desbordando y por la cual el porcentaje de recuperación de un paciente pues, que está en una conducta adictiva es tan supremamente difícil, porque desafortunadamente es un ejercicio introspectivo de reconocer que esto se trata de una enfermedad. Y eso no es fácil. Así. Y no es fácil, no, es que yo creo que para un gran porcentaje de la sociedad en general, pues las conductas adictivas no son una enfermedad. O sea, ni siquiera me he dado cuenta que la tengo. Exactamente, no, y a veces inclusive usted sabe que la tiene, pero no lo reconoce como una enfermedad. Y lo dijimos al principio del programa, es que la conducta adictiva, el nombre que le queramos poner, es una enfermedad mental crónica y requiere un tratamiento. Pero pues como ni siquiera a veces sabemos cómo explicar que es una enfermedad mental, claro. ¿sí? Como explicar de esto, del tema de los circuitos de recompensa, hablar de noradrenalina, de serotonina, de dopamina, pues todavía como que, bueno, ¿y eso qué? Como a veces ni siquiera es tan complicado a veces como que preguntarle a las personas, venga, ¿y dónde está la mente? No, pues ¿cómo así? O sea, como la mente. No, Adriana, la mente es una estructura del cerebro y es la que se encarga de todo el procesamiento emocional y cuando ese procesamiento emocional no funciona, es que usted a partir de ese mal funcionamiento de esa estructura, ahí fue el momento en que se desarrolló la conducta adictiva y esto tenemos que hacerle un manejo integral. Sí, porque es una enfermedad biológica, psicológica y social. Tiene unos elementos químicos en el cerebro que están claramente estudiados, determinamos y sabemos qué es lo que hay que hacer. Psicológicamente, lo decía el doctor, sabemos qué es lo que pasa con la estructura emocional de esos individuos. Y tercero, sabemos también socialmente qué es lo que está pasando con esos individuos. Sabemos qué pasa con sus familias, sabemos qué pasa con su red de apoyo. Eso ya lo tenemos diagnosticado y estudiado desde hace muchísimo tiempo. ¿No falta la voluntad? Exactamente, Adriana, esa era la frase que iba a decir. ¿Qué es lo que falta? Pues que desafortunadamente la persona que padece la enfermedad reconozca eso y diga, sí necesito ayuda. Yo tengo una enfermedad, necesito ayuda y mi ayuda es el tratamiento. Y ese es el digamos primer que, paso. y ahí está como la tercera situación. Y es que desafortunadamente, Adriana, a veces queremos llegar donde el médico a decirle qué es lo que tiene que hacer. Es que yo tengo esto, pero yo no quiero esto. Es que yo sé que necesito un tratamiento, pero yo no quiero recibir esto. Sí, como que doctor, yo tengo un tumor en el cerebro, pero por favor no me haga una cortada muy grande. Sí, hágame un cortico. No, o sea, no me puede llegar como a poner condiciones. Sí, pues si yo soy el que le va a ofrecer el tratamiento, no me ponga condiciones con respecto al tratamiento. Acepte que tiene una enfermedad y acepte el tratamiento que necesita. Claro. Así de sencillo. El tiempo se nos está acabando y quiero que cada uno le dé una recomendación a la gente que nos está viendo. Si piensa que hay alguna persona con problemas de drogadicción, sobre todo si tenemos adolescentes, niños en riesgo, ¿cuál sería esa recomendación? Y arranco por usted, Félix. Bueno, yo creo que hay varias cosas para decir ahí. Insisto en lo que les decía a ustedes ahora al principio. La relación en la familia es importante. Creo que el doctor Rafael planteaba algunos asuntos que me parecen interesantes y es como el tema, la conducta adictiva se forja, se da y aparece no casualmente y se va generando producto de que las relaciones así lo dan. Decimos, hay un contexto donde las personas crecen, hay unas habilidades sociales y unas competencias que las personas van desarrollando a lo largo de su vida y que son las que les permiten ser funcional en la vida adulta. Pero en ese entretanto, en ese proceso, pues hay cosas que van ocurriendo. Ser conscientes de ellas es importante.
Ninguna etapa es menos que la otra y es necesario darle la atención que se requiere cuando se es niño, cuando se es preadolescente, adolescente. Cada una de esas etapas va conllevando asuntos y asuntos que tienen que ver con el cómo yo me siento, de qué manera expreso mis emociones. A veces no le damos tiempo a eso. Y a veces la comunicación en las familias se vuelve compleja porque hay cosas para hacer, porque no hay tiempo para conversar, o porque no sé cómo hacerlo. Otras cosas, o porque siento que no tengo la capacidad para hacerlo y prefiero no hablar del tema, más bien que lo hable alguien que sabe del asunto. Ahí creo que hay una equivocación. Lo otro, hay contextos que son disfuncionales, que están impregnados de violencia, que están de abuso y que en ocasiones también eso influye en cómo nos comportamos. Ya en la etapa más social hay 3 elementos que infortunadamente determinan cómo me siento y que hoy lo podríamos categorizar en un rango que llamamos sufrimiento social. Tiene que ver con el estigma, o sea, la manera como somos vistos o cómo señalamos a otros, la discriminación, en el sentido de que no te pareces a lo que yo quiero, entonces no entras. Y la exclusión social, cuando alguien ya se considera que no hace parte y en ese caso termina fuera o en los márgenes. Esos 3 componentes derivan en algo que llamamos sufrimiento social. Y el sufrimiento social profundiza situaciones que después nosotros nos lamentamos. La vida en calle no es gratuito. La delincuencia no es un asunto fortuito. La pobreza y todos esos elementos que socialmente nos determinan y de alguna manera también nos afectan, así no tengamos esos contextos como referencia, pero convivimos con ellos, terminan volviéndose determinantes. Así que ahí están muchas de las explicaciones que a veces no queremos o no podemos dar frente a por qué los comportamientos hoy han terminado o han derivado en consumos problemáticos, dependientes o adictivos. Ok, muchas gracias, Rafael. Hablemos. Tengamos conversaciones difíciles, hablemos de lo que sentimos, hablemos de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que quiero hacer, de lo que no quiero hacer. Hablemos, o sea, tenemos la capacidad de comunicarnos y tenemos la obligación, la necesidad de comunicarnos, aprendamos a hacerlo. Yo creo que es la mejor estrategia preventiva, o sea, hablemos como individuos, hablemos como seres de una sociedad, hablemos como miembros de una familia, hablemos de lo que nos pasa, hablemos de lo que sentimos, de nuestras emociones, hay que hablarlo. Esa para mí es como el gran mensaje, hablemos. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hemos aprendido y nos llevamos recomendaciones bien importantes. Muy amable. Muy bien, me gustó esa conclusión. Muchas gracias. Hablar de drogas con los hijos no es una conversación de una sola vez, es una práctica continua. No siempre tenemos todas las respuestas, eso es cierto, pero sí podemos crear un entorno seguro donde las preguntas sean bienvenidas y donde el error no se castigue con el rechazo, sino que se entienda como una parte vital del aprendizaje. Las familias que se atreven a conversar sin tabúes, que validan lo que sienten sus hijos, que abren espacios para reconocer esos miedos y las presiones sociales, son familias que se protegen a sí mismas. No se trata solo de prevenir el consumo, sino de sembrar confianza, autoestima y criterio. Gracias por estar aquí. Que esta conversación no sea una única vez, sino la primera de muchas que podamos tener. Y que nunca falte el valor para cuidar, para escuchar y para acompañar, no con juicio, sino con mucho afecto. Un papá en Palmira decidió sentarse con su hija de 12 años y mostrarle sin regaños un reportaje sobre drogas y sus consecuencias. Ella le confesó que ya le habían ofrecido en el colegio y esto nos refuerza esa idea de que si hablo de drogas con mi hijo, le doy más ideas de lo normal, pero no, eso es un mito. Pero la realidad es que conversar con datos claros y de forma abierta reduce los riesgos de que nuestros hijos puedan caer en esta situación. Y es que miren, según el ICBF, en el Valle del Cauca, varias instituciones educativas están implementando diferentes programas de prevención que inician desde la primaria y ya se ha visto una disminución en el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas. Hablar de este tema no es anticipar el problema, es por el contrario dar esas herramientas para que los jóvenes, los adolescentes puedan enfrentarlo y puedan en el momento indicado decir que no. Hablemos de esto en nuestras redes sociales. ¿Ustedes ya tuvieron esa conversación difícil?